Bueno, Paulita, vamos a iniciar con encuentro con los trabajadores. El 1 de mayo, constituyente primario se manifestó. Es importante resaltar la gran asistencia de los ciudadanos en las diferentes partes del país, en donde decimos todos sí a la consulta popular. Entonces invitamos a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Encuentro con el movimiento obrero. Bueno, Fabio, muy buenos días. Un saludo para todos los maestros y las maestras del Distrito Capital y toda la demás audiencia a nivel nacional. Cordial saludo a Encuentros Pedagógicos, a toda su audiencia. Desde la Central Unitaria de Trabajadores, pues queremos hacer fundamentalmente dos comentarios en esta oportunidad. El primero tiene que ver con el acuerdo que se ha logrado en la Mesa Nacional Estatal. Mesa Nacional Estatal que empezó con la discusión del incremento del salario de los empleados públicos para el 2025 y 2026. Después de 5 sesiones en las cuales se discutieron los problemas que tiene la administración del gobierno de Gustavo Petro en materia presupuestal y fiscal, derivado fundamentalmente del acorralamiento y del bloqueo institucional que le ha hecho el Senado al gobierno de Gustavo Petro, en el cual obviamente ni aprobó la ley de presupuesto, ni aprobó la ley de financiamiento el año pasado, con el cual tiene un déficit importante y significativo las finanzas del Estado. A pesar de todo eso, las centrales sindicales, especialmente la CUT, la CGT y la CTC y sus federaciones de empleados públicos, insistieron obviamente que no podía ser este el mecanismo por el cual se le negara a los trabajadores la posibilidad de un buen incremento salarial. Después de los tires y aflojes respectivos, llegamos a un acuerdo en el cual un acuerdo entre la bancada del gobierno y la bancada sindical, en el cual para este primer año 2025 el incremento será de 5,2 de la inflación más 1,8, es decir, 7 puntos de aumento salarial en este año, pagaderos con retroactividad el 1 de enero. Y segundo, para el segundo año, el incremento salarial será del IPC de este año a 31 de diciembre de 2025 más 1,9 puntos. Es el incremento salarial más alto que se ha logrado en las 7 negociaciones que hemos tenido los empleados públicos y que han tenido las centrales sindicales con estos gobiernos, con los gobiernos de Sánchez Duque y ahora con el de Gustavo Petro. El de Gustavo Petro es el más alto de todos. El año pasado fue de 1,5 para el 2023 y de 1,6 para el 2024, cuando en los gobiernos de Duque solamente el promedio fue de 1,32 y en los gobiernos de Santos fue escasamente de 1%. Aquí tenemos ya incrementos de prácticamente promedio de 1,7 puntos más de la inflación, y esto hace ver exactamente la actitud con la cual el gobierno ha aceptado las peticiones de los trabajadores, pero además de la exigencia que hemos venido haciendo nosotros de recuperar derechos y de una larga deuda social que los gobiernos neoliberales y empresariales siempre tuvieron con los trabajadores. Y el otro punto significativo es que el 1 de mayo, en una extraordinaria movilización social nacional, no solamente en Bogotá, en cerca de 500 municipios hubo expresiones de respaldo a la consulta popular que presentó el presidente Gustavo Petro con 12 puntos. Esta consulta popular se debe fundamentalmente al bloqueo institucional que le ha hecho el Senado de la República, en la Comisión Séptima del Senado, a la reforma laboral. Comentemos por lo menos por hoy los primeros 4 puntos de esa consulta popular. La primera es si la jornada es de 8 horas y debe ser máximo, la jornada diurna debe ser máximo hasta las 6 de la tarde. Esa es la primera pregunta, hay que contestar sí.
La segunda pregunta es si hay que pagar los dominicales y festivos en un 100%, en un sobreprecio del 100% a la jornada ordinaria. Hay que contestar también sí. La tercera es si hay que darle subsidios a las MIPYMES, a las subpymes y a las asociaciones de la economía popular, a la forma asociativa de la economía popular, para que evidentemente se puedan mantener y se mantenga el tejido empresarial respectivo. A esa respuesta, a esa pregunta hay que contestar sí también. Y la cuarta tiene que ver con si estamos de acuerdo o no con que se den las licencias para asistir a las citas médicas y se le den licencias también a las mujeres en sus ciclos menstruales incapacitantes. A esa pregunta también hay que contestar sí. Estas hacen parte, todas ellas, de lo que contenía la reforma laboral y que, repito, fue fundida por el gobierno y que aspira el presidente de la República y obviamente todas las clases populares a que sean recuperadas por la vía de la consulta popular. Consulta popular que a todas las 12 preguntas le diremos sí, pero a estas 4 que son obvias, que se explican casi por sí solas, pero que evidentemente hacen parte de recuperar derechos, debemos contestar sí. Un saludo cordial desde la Central Unitaria de Trabajadores y a Encuentros Pedagógicos, un cordial saludo. Bien, Martica, yo quiero, pues, de acuerdo a lo que ha planteado Fabio allí, pues también como hacer las recomendaciones pertinentes, porque me parece muy importante que ahora, después de este grandioso 1 de mayo en que los trabajadores y las trabajadoras se manifestaron masivamente en el respaldo precisamente de esta consulta popular. Es una respuesta al Senado de la República que 7 senadores la habían negado, ¿no? Muy importante que nosotros empecemos a mirar qué es lo que nosotros vamos a votar en esa consulta popular y que luego, como lo dice Fabio, pues hay unas preguntas que son muy lógicas, pues que aparentemente no necesitan explicación, pero que sí es necesario hacerles claridad y que nosotros empecemos a hacer la pedagogía porque hemos visto cómo a través de los medios de comunicación, algunos de esos que tienen las grandes empresas de monopolio, empiezan a hablar de que incluso en algunos púlpitos, como lo va a decir ahora en la nota del director, desde esos evangelizadores dicen que pedir aumento salarial hasta es pecado. Imagínate. Entonces, esa primera pregunta es muy clave, ¿no? ¿Estás de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde? Esa pregunta es muy importante porque acordémonos nosotros que el presidente Uribe fue el que dijo que nosotros éramos unos perezosos y que deberíamos trabajar más y que la jornada de trabajo debería ser hasta las 10, 11, 12 de la noche y quitó pues las horas nocturnas. Entonces, aquí se trata de que nosotros le digamos a la gente, a los trabajadores que se acuerden de eso, ¿sí? Aquí lo que trata es que las horas que son de día, de 6 a 6 de la tarde, usted puede empezar a las 6 de la mañana y terminar sus 8 horas de trabajo fácilmente a las 2 de la tarde e irse a descansar. Sí. O empezar a las 9, 8 de la mañana y terminar su jornada a las 4 o 5 de la tarde y son diurnas. Pero ¿qué pasa entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana, que es las horas que Uribe nos quitó? ¿Sí? El recargo nocturno. Entonces hay que recuperar el recargo nocturno porque nosotros sabemos todo lo que eso significa un trabajo nocturno. Si uno se pone a mirar los señores que nos prestan el servicio donde hacen la celaduría, incluso en los colegios, ese frío que hacen los colegios en esas puertas, o sea, eso enferma a los trabajadores. ¿Cómo no les van a tener un reconocimiento por esa labor y ese detrimento de su salud? Entonces, se trata de eso, de recuperarles esa salud para el bienestar de los trabajadores. Entonces, es muy importante que nosotros empecemos a tener en cuenta por qué es que se pide ese recargo en las horas nocturnas. Y lo mismo el día de descanso, o sea, el día que nosotros le dedicamos a la familia, los festivos, que se paguen el 100%, es que uno está sacrificando, cuando uno está trabajando un sábado, un domingo, está sacrificando el bienestar de la familia. Cuando se trata es que nosotros estamos trabajando es precisamente para darle bienestar a nuestros hijos, a nuestra familia, estar bien, poder salir a disfrutar con ellos, muchas cosas que pueden hacer con la familia, porque en estos tiempos de carencia afectiva, sobre todo después de la pandemia,
pues es muy importante el de partir de la familia. Y si yo voy a sacrificar eso, pues por lo menos que esté bien remunerado, para poder después resarcir ese parte de afectos que uno comparte con la familia. Entonces quería hacer como esos dos primeros recorderis de lo que son las preguntas para la consulta popular, y que todos debemos empezar a trabajar alrededor de eso. Entonces vamos a seguir en este programa hablando de esas preguntas para darle claridad de dónde salen y por qué son necesarias las preguntas. O sea, son tan sencillas que uno no entiende por qué 7 senadores se atribuyeron ese bienestar. ¿Sí? Sí. Entonces es necesario dar claridad y hay que denunciar a esos 7 senadores del Centro Democrático, de Mira, del Partido Liberal, de Maíz, de ASI, todos aquellos que se conglomeraron para negarle a los trabajadores eso tan sencillo, por ejemplo, ¿sí? Eso de sencillo, las horas nocturnas, los dominicales. No entiende cómo personas que se dicen cristianas le nieguen a los trabajadores un tricito de bienestar. Desafortunadamente. Cuando lee la Biblia, Jesús decía: hay que repartir el pan, hay que compartir, hay que darle de beber al sediento, hay que darle de comer al hambriento. Y aquí estos señores diciéndose cristianos, negándole el pan a los trabajadores. Dios mío, ¿dónde estamos? Bueno, sí. Martica, seguimos con el programa. También, pues también resaltar, sí, es importante lo que tú dices, empezar a hacer pedagogía acerca de los puntos que pues se van a votar, ¿no? Y lo otro también, pues es muy importante la licencia que se le debe dar al trabajador para que asista a los servicios médicos, y lo mismo el tiempo que se le debe dar a las madres maternas, ¿sí? Entonces, esto toca resaltarlo y tener en cuenta que no es la reforma pequeñita laboral, que ahora sí se preocupan los del Partido Liberal, ¿cierto? Diciendo que nosotros sí lo vamos a acomodar, pero va a ser una reforma demasiado simple, pero a gusto de ellos, porque eso también se está discutiendo en las calles y también toca hacer pedagogía en eso. También, Jairo, resaltar pues el aumento que hubo para nosotros los empleados públicos, ¿cierto? Y él decía, Fabio Arias, que este año fue un aumento muy significativo a comparación de los años anteriores. Él dijo que han habido 7 negociaciones para el aumento del salario de los empleados públicos y que este año fue el aumento más alto. Entonces, así es, Martica, y eso a eso que antes se negaban, ¿no? Los que antes ostentaban el poder de negarle un buen aumento a los trabajadores. Y eso en los significados y las discusiones que se han dado, precisamente es necesario que haya movimiento de la economía para que la economía crezca. Pues, ¿cómo va a crecer? Pues va a crecer así, aumentando salario, porque la gente va a tener cómo comprar, va a poder hacer mercado, va a poderle cambiar de zapatos a los hijos, una mudita más de ropa. Se trata de eso, y ahí la economía empieza a moverse, y ya por lo menos hay algunos indicios de que el Banco de la República está tratando, le va a tocar aceptar a regañadientas, como lo hizo ya, de bajar un poco las tasas de interés, un poquito, pero eso es significativo, y eso, así sea poquito, pero le está dando la razón a que lo que se está haciendo desde el gobierno del cambio, de Gustavo Petro, sí va por buen camino, e internacionalmente se reconoce en todos los espacios donde se dan los debates económicos de cómo va creciendo la economía en Colombia. Es una razón de más, pero acá, porque es Petro, entonces vamos a trancarle todo y a los demás nos ponen a aguantar hambre. Pues tocó salir a las calles y tocará seguir saliendo a las calles a defender estas reformas. Sí. Martica, continuamos entonces. Otra cosa que voy a decirle a todos los que nos están escuchando, que también nos pueden sintonizar por TikTok. El programa también se va a evidenciar por TikTok, y nos podemos entonces, la dirección es miguel.pardo.fecore. Listo, todos invitados también a integrarse por Facebook Live, por YouTube y TikTok. Bienvenidos nuevamente a nuestras transmisiones. Martica, sí, continuamos.